Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Muy bien. Hermoso el tiempo de alabanza. Espero que, bueno, nuestros corazones estén preparados, ¿no?, para escuchar la voz del Señor. Eh, Justo iba a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Quién vino hoy, no, dispuesto a que el Señor le hable? ¿Quién vino hoy con un corazón dispuesto, diciendo, Señor, hoy quiero realmente que me hables, ¿no? Háblame conforme a lo que tengo que escuchar, ¿verdad? Como habrán visto, el título del mensaje de hoy es Dones, ¿no? Y quería hacer un comentario sobre esto porque, eh, si bien es un tema recurrente, ¿no?, en la iglesia lo hemos visto, en los jóvenes también lo hemos visto también en las reuniones de oración, se menciona, ¿no?, este tema. Y bueno, yo quería hablar sobre algo en específico de los dones, ¿no? Pero vieron que cuando, bueno, uno tiene algo en mente, justamente sucede que el Señor te muestra otra cosa, ¿no? Entonces esto se convirtió en una serie, ya no es un mensaje de una unidad, digamos, ¿no? Porque yo estaba leyendo para ponerme en contexto, quería hablar sobre el capítulo 14 de Corintios y empecé leyendo desde el 12 y me encantó el 12 y encontré un versículo ahí que me gustó mucho, así que ya van a ver cuál es, ¿sí? Entonces el tema de hoy, como pueden ver ahí, es dones. Yo me voy a controlar el tiempo, ahí está. Bien, entonces vamos a ir a ese versículo, ¿no? Primero, el primer versículo, perdón, que vamos a ir es el versículo de Hechos, capítulo 2. Ustedes vayan buscándolo. Yo, para ver lo mismo que ustedes, lo voy a poner acá porque si no, me voy a perder un poco. Ahí está. Bien. Para hacer un resumen de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Así ustedes saben más o menos por dónde vamos y no se aburren y me dicen, te voy a aguantar un poco más. Hoy vamos a responder a esta pregunta: ¿qué es un don? ¿No? En segundo lugar, dones, ministerios y operaciones, ¿qué son? ¿No? ¿Qué es eso? Nunca escuché sobre eso. Bueno, hoy vamos a aprender. Y por último, los dones y el cuerpo. ¿Sí? Todo esto está en un solo capítulo, así que no vamos a ir, a excepción de uno o dos versículos, más allá del capítulo 12 de Corintios. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué es un don? ¿Sí? Por ahí ustedes saben el significado, ¿no? Es decir, saben que don es un sinónimo de regalo, don también es como capacidad, habilidad, ¿verdad? Y bueno, no está muy lejos de eso, pero vamos a ver qué significa en el ámbito nuestro, ¿no? Dentro de lo que la Biblia nos enseña, dentro de lo que Dios enseña, ¿qué es un don? Yo puse ahí un par de ejemplos para ir adelantándonos. Vean ahí, ¿no? Vemos a una persona limpiando, ¿no? Con otra, pareciera ser el piso, y esa es una iglesia, quiero creer, ¿no? Hay matafuego ahí parecida a la nuestra. Tenemos más imágenes, luego tenemos a personas hablándole a otras personas en la calle, ¿no? Y de Jesús, ¿no? Salieron a la calle a hablar a los demás de Jesús. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahí a una maestra enseñándole a los chicos, seguramente alguna lección de la Biblia, ¿no? Entonces tenemos ahí a una maestra, tenemos a alguien que está haciendo la limpieza, tenemos a alguien que está predicándole el Evangelio. Bueno, todo esto es un pantallazo de lo que la Biblia llama don, pero vamos a ver que va mucho más allá de eso, ¿no? Y la pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿cuándo empezó todo esto? Porque ¿desde cuándo los hombres tienen dones? ¿Desde cuándo los hombres tienen estas habilidades? Bueno, en la antigüedad, para hacerlo rápido, el Espíritu Santo de Dios dice que moraba temporalmente en los hombres y le daba capacidades especiales, como vamos a ver que aquí también hay. Un ejemplo muy común podemos dar es el de Sansón, ¿no? Dice la Biblia que Sansón, un juez, recibió el Espíritu de Dios y mientras moraba en él, Sansón tenía algo que lo caracterizaba mucho. Los niños cantan, Sansón era un muchacho, así, que tenía mucha fuerza, dice la Biblia, ¿no? Dice que tenía una fuerza sobrehumana, tanto que nadie podía con él, ni las bestias, ni los filisteos, si venían de a 100, no podían con él, ¿no?
Y así con muchas otras personas. De hecho, casi todos los jueces recibieron esto, capacidades especiales. Pero esto era momentáneo y luego el Espíritu Santo se iba, ¿no? Los creyentes ahora tenemos algo distinto, ¿no? Vamos a leer el capítulo de Hechos, que les había dicho, yo lo puse ahí. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dicen, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces esta es la primera mención de cómo el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, ¿no? Y también este es un evento que ocurre por única vez, ¿no? El Espíritu Santo viene a morar en los creyentes de esta manera. Dice la Biblia, dando un ejemplo, dice como fuego, dice como un viento recio, vino sobre cada uno de los creyentes que estaban ahí, unánimes y juntos. ¿Y qué pasó? Dice, de repente todos empezaron a hablar distintas lenguas. Ahora, esto no era porque el Espíritu Santo quería que hablen lenguas de por sí. Ahí lo termina de explicar. No lo leemos por tiempo, pero dice que era porque los creyentes no se entendían. Ahí eran creyentes reunidos de toda la región. Y ahí menciona a los medos, los persas y un montón de personas de distintas etnias o culturas y lenguas seguramente. Entonces, esto tenía un propósito. Dice que luego ellos empezaron a predicar y se asombraban de que todos podían entenderse mutuamente. Esto es un contraste muy directo con lo que pasaba en Babel, ¿se acuerdan? Cuando Nimrod, este hombre, quiso construir una torre que llegara al cielo, ¿no? Y de esa manera ofendiendo a Dios, dice que Dios los confundió, ¿no? Hizo todo lo contrario. Es decir, esta vez las lenguas fueron repartidas para que se separaran, ¿no? Esta vez las lenguas fueron dadas para que haya unión, para que haya comprensión, para que haya edificación. Y ya le estoy dando otra vez un pantallazo de para qué es un don. Detrás de eso está, ¿no?, el significado. Resumiendo entonces lo que acabamos de leer, un don es la manifestación del Espíritu Santo en los creyentes. Sí, sencillamente, eso es cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de aquel que cree en Jesús. Entonces, yo siempre hago esta salvedad. Si hay alguna persona aquí que todavía no conoce a Jesús, déjame decirte, bueno, que este es un mensaje que es muy bueno para vos y que Dios quiere darte este mensaje de amor, que Dios te ama y tiene un plan para vos. Y que primero tenés que acercarte a Él y luego vas a ver cómo todo esto que estamos mencionando va a pasar, ¿no? Dice así que la repartición en ese momento fue uniforme. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estaban ahí recibieron un don, ¿no? Es decir, a nadie le faltó, a nadie dijo el Espíritu Santo, no, ya no me alcanza, voy, estoy bromeando, no, voy y busco más, ¿sí? No, dice que fue unánime, fue uniforme, ¿sí? ¿Qué más? Concedió capacidades especiales. Esto es muy importante, porque no es que estas personas habían hecho un cursito, ¿no? O el padre le había enseñado y de repente se empezaron a acordar, de repente la memoria les empezó a funcionar mejor. No, las personas no tenían idea, ¿no? Así como Pedro, que era un pescador, de repente fue un hombre muy bueno hablando, ¿no? Y predicaba con poder y tenía mucha elocuencia. Así también estas personas que no tenían ninguna idea de otro idioma, empezaron a poder hablar en otro idioma. Capacidades especiales que salen, que se van más allá de la personalidad, que se van más allá de lo que uno conoce, de lo que uno sabe hacer. Esto es muy importante, lo que lo diferencia al don es esto. ¿Qué más? Que era necesario para la unión y comprensión mutua. Y esto, ahí me quería detener porque yo ponía aquí, este hecho cumplió un propósito preestablecido, ¿sí? ¿Cuál era ese propósito preestablecido?
la iglesia se tenía que expandir, la iglesia se tenía que dispersar, se tenía que predicar en todos lados. Y entonces el Espíritu Santo trajo una herramienta, las lenguas. ¿Cómo le vamos a ir a predicar a los que hablan en, no sé, en inglés, a los que hablan en portugués, a los que hablan en francés? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si vamos a necesitar intérpretes en cada lugar al que lleguemos. El Espíritu Santo proveyó. Había algo que tenía que hacerse. Entonces, el Espíritu Santo proveyó las personas, proveyó los dones. Entonces se cumplió lo que estaba preestablecido. En la actualidad, el Espíritu Santo sigue manifestándose, ¿sí? Tal vez ya no cada vez que se convierte una persona, el Espíritu Santo desciende como un viento recio y aparece fuego, ¿no? Dice, en tu corazón, en tu cabeza. Pero sabe esto, que cada vez que una persona se convierte, y si aquí alguna persona ha aceptado a Cristo, estoy seguro de que muchos, sucede esto. Cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo le concede al menos un don, ¿sí? Esto quiere decir que por ahí tenés más. Por ahí el Espíritu Santo, vamos a ver que ahí la Biblia lo menciona, Él reparte a cada uno como Él quiere, dice, ¿no? Según la necesidad también dice. Entonces, por ahí el Espíritu Santo te ha concedido más de un don, pero a lo mejor te ha concedido solo uno. Y vamos a ver cuáles son tus responsabilidades con eso. Dice ahí también, este don otorga capacidades especiales. Otra vez lo mismo, ¿no? Vas a ver que esto va más allá de lo que vos sabés hacer. Yo conozco por lo menos una persona que era muy tímida, que no le gustaba hablar, que era muy introvertido, pero recibió de parte del Señor esto, el don de la enseñanza. Y tenía pavor de hablar frente al público, tenía pavor de trabarse, de no poder decir cosas, pero el Espíritu Santo le proveyó de esto y le cambió completamente esta parte de él. Y él ahora sigue siendo introvertido, pero puede predicar con denuedo, puede predicar con poder, puede predicar muy bien, porque el Espíritu Santo se lo ha concedido, le ha dado este don, ¿no? Y obviamente él ha hecho su parte con ello. También, esto yo lo menciono porque justamente luego vamos a hablar de que a veces hay abusos en los dones y a veces también hay negligencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la negligencia? Bueno, el don debería ser de utilidad para los demás. Fíjense el versículo 7 dice, no están ahí, pero el versículo 7 del capítulo 12 de Corintios, la primera parte dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿no? La Reina Valera tradujo provecho, pero muchas otras versiones, si alguno las tiene, va a ver que ahí dice para beneficio de los demás, para beneficio de los otros, o también dice para buscar lo mejor, ¿no? Entonces, el don, en definitiva, ni siquiera es para el provecho de uno mismo, ¿no? No sirve de nada si uno solo lo guarda o se lo queda, ¿verdad? Ahora sí, vamos al capítulo, ¿verdad? Ya explicamos entonces qué es un don. Ya pueden decir que el don es la manifestación del Espíritu Santo en el creyente, en el que cree en Jesús, y lo hace dándote capacidades especiales, que vamos a ver quizá más tarde cuáles son. Dice el primer versículo de 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y bueno, aquí se entiende. Yo cuando empecé a leer y decía, bueno, voy a leer desde aquí para tener contexto, leí el primer versículo y ahí me detuve. Porque ahí sentí que esto me estaba diciendo a mí, sucede que muchos ignoramos sobre los dones espirituales, ¿no? Y esta es una advertencia de parte de Pablo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren esto. Y yo me di cuenta que sucede que quizás sí lo ignoramos, ¿no? Yo preparé muchas preguntas para que te hagas en esta noche. Si quieres anotarlas y responderlas después, ¿no? La primera ya la respondimos, ¿no? ¿Sabes qué es un don? ¿Qué es un don? Ahora sí sabes, si prestaste atención. La segunda es, ¿sabes cuál es tu don? ¿Sé cuál es mi don? ¿Sé cuáles son? ¿Sé si es que tengo, cuál es? ¿Sé cuáles si es que tengo más de uno? ¿No? Ahora, ¿hiciste esta pregunta?
Hacétela ahora. Sé cuál es mi don. ¿Qué propósito cumplo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Sé cuál es el propósito que tengo que cumplir en el cuerpo de Cristo? Lo he empezado a buscar, le he preguntado al Señor, he orado, le he dicho, Señor, ¿qué tengo que hacer yo dentro de la iglesia, dentro de lo que vos querés para mi vida? ¿Sí? A veces también ese propósito incluye tu vida personal, tu vida laboral. ¿Sabes cuál es tu propósito? Envuelve todo, porque la identidad en Cristo es eso, atraviesa todas las líneas de tu vida. O sea, no es solo la iglesia. ¿Sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿No? A veces el don te ayuda. Hay muchas personas que tienen el don de la enseñanza y se convierten en docentes, en maestras de educación inicial, porque les viene al pelo con lo que el Señor les ha dado, ¿no? Tienen relaciones a ese don en específico con lo que ellos quieren hacer. Otra pregunta que te hago. Si ya sé cuál es mi don, ¿lo estoy cultivando? ¿Estoy cultivando mi don? El don, ¿no? Como cualquier otra cosa, el Señor te lo regala, el Espíritu Santo te lo da, pero es tu trabajo, es tu responsabilidad cultivarlo, ¿no? Alguien una vez me dijo, si tenés el don de la enseñanza, tu trabajo va a ser leer, tenés que leer, vas a tener que comerte los libros, vas a tener que estar ahí todo el tiempo, porque si tu responsabilidad es enseñar, no puedes dejar de aprender, ¿no? Aquel que hace el servicio de igual manera, aquel que ofrenda, aquel que no se tiene misericordia, aquel que tiene el don de fe, aquel que predica el evangelio, tiene que amar las almas. Toda aquella persona que tiene un don, tiene una responsabilidad, tiene que cultivarla. El tío Ben, ¿no?, del Hombre Araña decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y yo me permito citarlo a él. ¿Tenés muchos dones? Bueno, tenés mucha responsabilidad. ¿Tenés un don? También tenés responsabilidad. ¿Lo estás cultivando? Otra pregunta que te hago. ¿Estás edificando a otros? ¿Estás siendo de bendición para otros ya? La vida cristiana, como la vida misma, ¿no?, tiene un ciclo, ¿no? Vos en algún momento de tu vida conociste a Cristo, ¿verdad? ¿Y qué sigue de ahí? Tenés que crecer espiritualmente, entonces hay un discipulado, ¿verdad? Entonces aprendés los primeros pasos, te capacitas, creas convicciones y luego sigue, ¿no? Entonces el Señor luego te dice a vos que también tenés que ir y hacer discípulos. Ahora que vos ya estás capacitado, tu deber es ahora capacitar a otros, enseñar a otros. ¿En qué punto de la vida estás? ¿Todavía estás siendo edificado, siendo discipulado? Muy bien. Entonces ahí también toma parte de tu responsabilidad. Pero llega un punto donde el Señor te va a mostrar, ya no tenés que seguir, ya no seas un bebé, no seas un niño, ya ahora de alguna manera empezá a edificar a otros, ¿verdad? Otra pregunta, ¿estoy preparando a otros? ¿No? Sucede mucho que cuando una persona se va de un lugar, ese espacio queda vacío, o cuando esa persona falta o no está, sucede, ¿no? No hay un reemplazo, nadie sabe hacer lo que haces. ¿Cómo habla eso de tu preparación? ¿Cómo habla eso de cómo dejas el ministerio? ¿Estás preparando a alguien más? Fíjense que los líderes de la Biblia lo hacían. Moisés siempre tuvo ahí a Josué, siempre preparando a alguien, sabiendo que si el Señor se lo llevaba, lo mismo le pasaba a Elías. El Señor se lo llevó y ya estaba ¿quién? Eliseo, ¿verdad? El Señor Jesús se fue. ¿Y quién estaba? Sus 12 discípulos. Tu responsabilidad con tu don también es preparar a otros, para que hagan a otro que quizá tenga el don, o quizá no lo tenga, pero prepararlo para hacer estas cosas que son necesarias. Prepararlo para enseñar, prepararlo para dirigir, prepararlo para tocar un instrumento, prepararlo para servir, enseñarle a amar a las personas, enseñarle las cosas que tienen que aprender. ¿Estás creando el espacio o les das las herramientas a esas personas para que puedan crecer? Esas son las preguntas, ¿sí? Ojalá que, bueno, nos sirvan a todos para poder crecer. Y ahora sí vamos a continuar. El versículo continúa, o vamos a continuar en el versículo, vamos a ver, 4, ¿sí?
Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces el Señor, o Pablo menciona aquí tres cosas: dones, ministerios y operaciones. Bueno, dones ya sabemos qué son, ¿no? Ahí lo ponemos acá. O no sé si lo puse, sí, ahí está. Es la manifestación del Espíritu Santo en el creyente, dándonos una capacidad especial. Ahora, ¿qué es el ministerio? ¿No? ¿Qué es el ministerio? Nosotros conocemos como ministerio, bueno, el ministerio de alabanza, el ministerio de predicación, el ministerio de discipulado, de oración, ¿no? El ministerio de escuela dominical. Pero bueno, esas son facetas de lo que significa realmente el ministerio. Ministerio, ¿no? Según lo que describe la Biblia, es el campo de acción para ejercer los dones, ¿no? Y acá dice que es diverso ese campo, es decir, puede ser, a ver, yo lo anoté acá para no olvidarme, porque me olvido estas cosas. Dice, el campo es tan amplio y multiforme como lo es la sociedad, y también como lo es su cultura y como lo es su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, en Argentina, Tucumán, ¿no? Funciona esto que hacemos. Hemos visto, hemos probado, ustedes son testigos de que esto está funcionando, ¿no? Este tipo de reuniones, el discipulado, la oración, funcionan, porque da frutos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, eso no encierra todo lo que es un ministerio. Ustedes pueden verlo que en otras ciudades, en otros lugares, se hace de distinta manera. De donde yo vengo, ¿no? Las reuniones son más seguidas, ¿no? Y quizá funcionan en un aspecto y quizá no lo hacen en otros. Quizá podemos ver que podrían no funcionar cosas aquí, y la cuestión es esa. El campo de acción es tan diverso como lo es el contexto y la cultura de cada creyente. Por eso, quizá no es tan bueno, yo lo ponía así, no es tan bueno imitar algo que probablemente solo funciona en otro lado y no aquí, ¿no? El Espíritu Santo también obra de manera contextual, es decir, entiende el contexto en el que vivimos. Imagínense imaginémonos Corea del Norte, ¿no? Existen cristianos ahí. No creo que ellos puedan reunirse un miércoles a las 7:30 a hacer discipulado y oración, ¿no? ¿Y qué será ministerio para ellos? Si le decimos que el ministerio es eso, no lo es, porque no pueden hacer. Quizá el ministerio es reunirse a escondidas, ¿no? Y ahí predicar, cantar, no sé, memorizarse los versículos para no tener nada físico. El ministerio de la enseñanza es distinto. Fíjense qué tan amplio y diverso es este campo de acción que el Señor Jesús creó. Y las operaciones, ¿no? La palabra ahí es energía, ¿sí? La palabra ahí en operaciones que se usa en griego es energía. Y ahí dice que esa energía proviene de Dios. Básicamente, las operaciones son el poder de Dios, lo puse, ¿no? El poder de Dios que actúa y se manifiesta en nuestro servicio, en aquello que hacemos. Es Dios, por ejemplo, obrando cuando una persona ora para que algo cambie, ¿no? Una persona que tiene fe y quiere que Dios obre en favor de algo, es Dios el que está detrás. Cuando una persona prepara una lección para la escuelita y quiere que se edifique a los chicos, es Dios el que está potenciando y el que está haciendo la obra detrás de eso. Entonces, eso es operación, es energía, es el poder de Dios manifestado en el servicio. Ahora sí voy a bajar un poco el ritmo. Entonces, para resumir, existen distintos dones, ministerios y operaciones, y esto recalca todo el tiempo el versículo, pero el Dios al que servimos es el mismo y espera esa unidad en nosotros. Fíjense que desde el principio del capítulo nos están bombardeando con la idea de uno mismo, unidad, ¿sí? Fíjense también que es una curiosidad, pero el versículo de Hechos dice que estaban todos juntos, unánimes, juntos. Es muy redundante la manera en la que lo dice. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que por más diverso que sea la clase de dones que existen en esta iglesia, en cualquier iglesia, y por más diversa que sea el campo de acción, es decir, los ministerios que hagamos,
¿no? Y por más diversa que sea la forma en la que Dios obra, porque vieron que dicen Dios obra de maneras misteriosas, bueno, sí, es verdad. Por más diversa que sea la manera en la que Dios obra, Él quiere que entendamos que aún siendo tan distintos, y aún el ministerio siendo tan distinto, Él lo que espera de todos nosotros es unidad, como Él es uno. Y Él va mucho más allá, dice, bueno, no les queda claro que tenemos que ser unidos, vamos a dar un ejemplo. Y agarra y usa la figura del cuerpo, ¿sí? Vieron ahí hay un cuerpo humano completo, lo puse de manera gráfica, dice así el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Es más sencillo de entenderlo así, ¿no? Dice, bueno, yo soy una sola persona, soy Matías, pero yo Matías tengo 20 dedos, 10 arriba, 10 abajo, tengo 2 orejas, tengo 2 piernas, 2 brazos, ¿no? Tengo, no sé, 2 ojos, una boca, ¿no? Por suerte, pero soy yo, soy Matías, soy uno, no hay 2, ¿sí? No tengo dualidad, ¿verdad? Así de simple es ese Señor, el cuerpo de Cristo, y esto es universal y también local, ¿no? Es uno. Pero la manera en la que obra Él en cada uno es distinta, ¿no? Tiene cada uno su función, así como mis manos sirven para palpar, para hacer muchas cosas, no pueden hacer cosas como ver, yo no puedo escuchar con las manos, no puedo oler con ellas. Lo único que puedo hacer es sostener cosas, palpar, sentir, ¿no? Pero sí puedo hacerlo con los ojos, pero no puedo caminar con los ojos. Imagínense eso, no se puede, porque los ojos tienen una función. Eso lo va a explicar ahora aquí. En primer lugar dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vean, ahí se me fue la idea. Acá dice, voy a volver nos unió sin importar la religión o la condición social. Ustedes si leen Hechos, si se considera un libro histórico, van a ver que había muchos conflictos en la primera iglesia, de muchas cosas, y antes de hablar de los dones, él empezó a hablar de las cosas que pasaban en la cena del Señor, ¿no? ¿Vieron el versículo 1 Corintios 11? Ahí hablan de todos los conflictos que había, dice que unos llegaban más temprano y se empezaban a comer las cosas, ¿no? Y los otros que no tenían tanto, ¿no? Quedaban menospreciados ahí. Y era una cuestión muy difícil lo de la primera iglesia. Entonces el Pablo estaba reforzando constantemente esta idea. Ya no somos más el que más tiene, el que menos tiene. Ya no es más el judío, ya no es más el griego, ya no es más aquel que es libre o aquel que es esclavo. Todos hemos sido bautizados, dice, en un mismo espíritu. No hay dos. Y este bautismo es el mismo que hubo en Pentecostés, es el mismo que recibimos nosotros al momento de aceptar a Cristo. Y eso es lo que nos hace hermanos, por más que yo sea de Jujuy y ustedes sean de aquí de Tucumán, o no sé si hay algún hermano de otro lugar, ¿no? Todos somos hermanos en Cristo. Todos tenemos un mismo Padre, ¿no? Entonces, eso es lo que dice ahí. ¿Qué más dice? El versículo 14 al 20, esto yo ya lo resumí, pero vamos a leerlo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Dice. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Vean ahí, yo ponía, el cuerpo debe tener miembros, de otra manera no sería cuerpo. Y me entienden cuando estoy diciendo esto, ¿no? Vamos a sustituir, miembros con dones, ¿no? Imagínense que en esta iglesia solo hubiera personas con el don de servicio, ¿no? Está muy bueno,
Todos nos pondríamos serviciales y a la orden, ¿no? Pero ¿quién predicaría? ¿O quién hablaría? Un ejemplo muy simple, ¿no? De igual manera, si solo acá hubiese personas que quisieran ser maestros y predicadores, no sé, ¿y quién haría la tarea del mantenimiento y del servicio? Este problema ya existió en Hechos 7, si lo buscan ahí, ¿no? Pasaba esto, y ahí eligieron a 7 personas, y a mí me llama la atención la cantidad de requisitos que pedían para limpiar y atender mesas. Ahí es donde entra Esteban, si ustedes lo leen ahí. Fíjense que una tarea que a la vista humana pareciera ser más simple o menos honorable, ¿no? Que de eso ya vamos a hablar, para Dios no es distinto, para Dios no es inferior o tiene menos valor o honra que aquel que predica o está delante. No lo es. Dios dice que la iglesia es bella en su diversidad, en la diversidad de dones que tiene. Ponía también que cada miembro del cuerpo es igual de importante que el otro, ¿no? Eso lo dice el versículo 21 al 23. Dice, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, ¿no? Entonces, otra cosa que sucede es que no podemos prescindir los unos de los otros. No podemos decir, no te necesitamos o podemos funcionar sin este tipo de dones de iglesia, ¿no? Una iglesia que no tiene personas que oren, una iglesia que no tiene personas con fe, una iglesia que no tiene personas serviciales o que tienen el don de dar o el de hacer misericordia o el de exhortar, no puede prosperar, no puede crecer. Y matemáticamente siempre sucede que cuando no existe alguien que haga eso, lo termina haciendo otra persona, ¿no? Y es como en el trabajo, ¿no? Cargas dobles, cargas triples, porque estás haciendo el trabajo de muchas personas. Y por eso es las preguntas que yo le hacía hace rato, ¿no? La primera era, bueno, ¿estás preparando a otros? Y la otra es, me olvido, ¿te estás preguntando qué propósito cumple mi iglesia? Porque yo considero que eso que nos está faltando, o que le está faltando a la iglesia, sos vos. Que actives, que te des cuenta. Que sos vos el que falta, sos como la pieza que está faltando. Somos un cuerpo que no tiene orejas, somos un cuerpo que no tiene manos, somos un cuerpo que no tiene pies, ¿no? Sos vos. Que te des cuenta de decir, ¿cuál es mi propósito aquí? ¿Cómo voy a sumar, cómo voy a aportar mi grano de arena? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo creo que en la iglesia nadie se jubila, ¿no? Por más que uno quisiera, ¿no? Yo creo que Javi no está pensando en la jubilación, ¿no? Pero sabemos que esto no caduca, ¿no? O se transforma en otro ministerio o migras a otra área, pero no hay edad para servir al Señor. No estás muy viejo para hacerlo y tampoco estás muy joven para empezar. Podés hacerlo ya. Siempre hay un espacio en donde podés ser útil. Te animo a que te preguntes eso hoy. ¿Cómo puedo servirle al Señor? ¿No? Entonces, eso se llama interdependencia, ¿no? Es decir, cuando yo dependo del otro y el otro depende también de mí. Todos somos un cuerpo. El cuerpo no puede ir para allá si no hay piernas, ¿no? Si no hay ojos que los guíen, si no hay orejas que escuchen. El cuerpo tiene que funcionar de manera completa para funcionar bien. Dice el 24 y 25, perdón, el 25, que el Señor dio más honra a aquellos que pareciera que reciben menos honra por parte de los hombres, porque dice que para que no haya desaveniencia, yo anoté esa palabra, eso quiere decir disconformidad, para que no haya disconformidad en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces dice la Biblia que Dios da honra a aquel que sirve, ¿sí? Independientemente del servicio que hagas. La honra viene de parte del Señor, ¿sí?
Y esa debe ser tu motivación. Esa debe ser, cuando es tu motivación, no vas a sentir disconformidad, porque vas a sentir que Dios te está honrando. Te vas a sentir útil en el trabajo que te toque hacer. Si ya sabes cuál es tu don, otra pregunta que te puedo hacer es, ¿disfrutás haciéndolo? ¿Lo disfrutás? Porque a veces a mí me pasa, me permito solo mencionar esto, que me toca predicar, y seguramente Javi también le pasa, y a cualquiera que le toque compartir aquí le va a decir que le pasa lo mismo. Te sentís cansado, o sentís que, no sé, no hay suficiente tiempo para prepararlo, o sentís que es mucho trabajo, ¿no? Pero lo que nunca va a faltar es eso, el disfrute, el disfrutar, el prepararlo y decir, esto es para los hermanos, esto es para que los hermanos aprendan, esto es para que ellos se edifiquen. Eso no te lo puede quitar ningún cansancio, ninguna falta de tiempo, no te lo va a quitar. Y es lo mismo con el don que el Señor que te ha dado y te está mostrando que lo uses. La honra de parte de Él, lo que Él te da, y también las fuerzas, no van a faltar nunca. Una última cosa, dice ahí, de manera que si un miembro padece, porque el 25 decía que todos los miembros se preocupen los unos de los otros, ¿no? Y el 26 dice, de manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan o se alegran. Y acá el Señor nos está explicando otra cosa más que el funcionamiento lógico de un cuerpo, ¿no? ¿Vieron que dicen que el dolor no existe? Que es solo una señal química del cerebro, que cuando vos tocas algo caliente, el cerebro envía una señal diciendo, eso duele, ¿no? Eso quema, o tú, y como dicen ustedes, ¿no? ¿Y qué hacemos? Sacamos la mano, ¿verdad? Porque hay dolor, pero lo siente todo nuestro sistema. Justamente en el cuerpo existe algo que se llama el sistema nervioso central, y es el que comanda todo el cuerpo, ¿no? Es el que, justamente hay una enfermedad que se llama neuropatía, no sé si la conocen. La neuropatía es muy terrible porque justamente es la infección del sistema nervioso central. Y estás complicadísimo cuando te pasa eso, porque de repente no sentís, no hay sensibilidad, ¿no? Te empieza a temblar o no te responde el cuerpo. ¿Por qué? Porque está fallando el sistema nervioso central. Y la Biblia dice que la iglesia tiene que ser así. Si un miembro está sufriendo, bueno, todos sufrimos. Si un miembro recibe honra, todos aplaudimos y nos gozamos, ¿sí? Aquí no hay competición. Aquí no es una carrera de ver quién es el que más alto escala o quién es el que más lejos vuela, ¿no? Y tampoco es, no sé, ¿cómo se llama? Un encinar para, ver que un árbol se está quemando, ¿no? Y nosotros celebrar porque va a haber carbón, ¿no? Es decir, tiene que haber, yo ahí la palabra que ya la van a ver, ¿no? Trabajo en equipo, ¿sí? El cuerpo funciona así, ayudándose, soportándose los unos a los otros. Ahí entonces les puse el resumen con el monitor. Ahí van a salir todas. Esto es un resumen de todo lo que hemos leído. 5 cositas, ¿no? La primera es unidad. Ya no hay más, como decía, judío, griego, tucumano, jujeño, salteño, no sé. Ya no existe más la clase social, ¿no? Que vos sos rico, que vos sos pobre, ¿no? Y ya tampoco es, como decía ahí, ¿no? Esclavos, libres, todos somos hermanos en Cristo. A todos nos bautizó un mismo espíritu. Hay diversidad, ¿no? Acá hay de todo. Y hay distintas maneras de servirle al Señor también, ¿no? Dentro y también fuera de la iglesia. Siempre tiene que haber interdependencia, ¿no? Todos dependemos los unos de los otros. El Señor deja muy claro eso cuando hay algo en la iglesia que está mal, cuando hay un miembro que no está funcionando. ¿Recuerdan a Acán? Acán escondió algo y Dios permitió que el pueblo sufra muerte, sufra la derrota, sufra eso, porque él decía, no voy a permitir esto. Es igual en la iglesia. Hay honra, tiene que haber honra de parte del Señor y de parte de la iglesia. La iglesia tiene que saber reconocer, fomentar y darle las herramientas a esos hermanos que quieren servir,
crear esos espacios. Tiene que haber, ahí lo puse, ¿no? En inglés, la palabra que van a aprender hoy, trabajo en equipo, ¿no? Tiene que haber trabajo en equipo. Si hay un hermano que está queriendo empezar a servir, bueno, se le alienta, se fija, y si hay un hermano que está decayendo, de igual manera la iglesia tiene que responder a eso. Todo el mensaje, ¿no?, redunda en una sola idea. La idea del cuerpo, la idea de que Dios, el Espíritu y Jesús están presentes en los dones y en el ministerio. Todo redunda en una sola cosa, ¿no? Y es este último versículo, el 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, ¿no? ¿Qué quiere decir? El Señor a todos nos hizo hijos y a todos nos dio dones distintos y todos somos distintos. Es nuestra particularidad lo que hace hermosa la obra del Señor. Es nuestra personalidad lo que hace distinta cada predicación, lo que hace distinto cada consejo, lo que hace distinta cada persona que te edifica en tu vida. Lo que te hace distinto a vos también. Cómo sos, cómo haces las cosas. Nadie va a hacerlas como vos. Pero es tu trabajo, como decía hace rato. Empezar a darte cuenta, ¿no? Cuál es tu lugar, no solo en la iglesia, sino también en el mundo. Entonces, existe una relación hermosa entre nuestra particularidad y la unidad que Dios creó. Entonces, quería que terminemos este mensaje repitiendo las preguntas nada más y luego haciendo una oración, ¿sí? Les repito las preguntas para que aquel que no las anotó ahora con todo esto pueda reflexionar, ¿no? La primera era, ¿qué es un don? ¿No? La segunda, ¿cuál es mi don? La tercera, ¿qué propósito cumplo en la iglesia? ¿O qué propósito cumplo en la vida? ¿Estoy cultivando ese don? ¿No? ¿Lo estoy haciendo crecer? ¿Lo estoy puliendo? ¿Lo estoy perfeccionando? Porque el don es eso. Es un regalo que Dios te ha dado. Y es tu trabajo embellecerlo, perfeccionarlo, hacerlo bien, ¿no? Prepararte para que salga todo bien. Prepararte para ser capaz de hacer todas las cosas, no solo lo que el Señor te ha dicho que hagas. ¿Estás edificando a otros? ¿No? ¿Ya estás sumando en la vida de los demás? ¿Ya estás ayudándolos? ¿Estás preparando a otros? Por si Dios no quiera o pasara, ¿no?, que el Señor dice, bueno, ahora quiero que vayas a tal lugar o quiero que hagas esta cosa. ¿Hay alguien que ya pueda hacer lo que haces? ¿Estás creando ese espacio y las herramientas para que las personas que te siguen puedan aprender y hacerlas? Esas son las preguntas. Y que el Señor pueda ayudar a cada hermano a identificar primero su don, a cultivarlo y a empezar a aportar a su iglesia local y también en su propósito en la vida, ¿no? Con ese don que el Señor le ha regalado, o dones, si es que te ha dado más, Señor. Oremos. Padre, gracias porque, Señor, no merecíamos nada, como hemos cantado, Señor, y nos has regalado, Señor, no solo la salvación, no solo, Señor, nuestra libertad, sino que nos has dado, Señor, capacidades, Señor, que exceden nuestra humanidad, Señor, nuestro conocimiento, nuestras habilidades o talentos, y estas provienen de ti, Señor, son divinas, y queremos, Señor, saber cuáles son, queremos, Señor, perfeccionarnos, queremos empezar a hacerte útiles, Padre. Queremos que nos muestres en tu palabra y que nos hables, Señor, para saber cuál es el don que nos has dado o los dones y poder, Señor, servirte. Ayúdanos, Señor, también en la tarea de preparar, Señor, a las nuevas generaciones, Señor, a los que vienen detrás, para que puedan hacer lo mismo, Señor, así como tú, tu Hijo, Señor, nos ha dejado ejemplo, Señor, en su palabra, haciendo discípulos, Señor, para que puedan continuar la tarea, Padre, porque no somos eternos, Señor. Pedimos que bendigas este tiempo y a cada hermano que ha venido hoy, así también como aquel que no ha podido llegar.
te pedimos tu bendición y tu cuidado en el nombre del Señor Jesús. Amén.